Nuevamente, buenas tardes. Estamos dando inicio al foro sobre experiencias en atención psicosocial y atención psicojurídica con grupos étnicos. Bienvenidos todos los asistentes que nos acompañan a través del link por Zoom y todos los que nos acompañan a través de la transmisión en directo que estamos haciendo en Facebook. Este foro igual va a subir a el canal de YouTube de Las Paces para que puedan descargarlo y verlo más adelante y pues conocer las experiencias de la Corporación Chacana y de la Unidad para las Víctimas para quienes aún no las conocen. Hoy vamos a tener dos experiencias, en realidad teníamos tres, pero una de las experiencias era en el trabajo de la interjurisdiccionalidad que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz con casos en donde hay víctimas de grupos étnicos y autoridades que se vinculan al ejercicio de construir un modelo de justicia eh, que resuelva o que atienda las graves violaciones a los derechos humanos en el pasado. Esta experiencia nos va a quedar pendiente, parece que están en una audiencia y la persona que venía a exponer no, nos dice que la audiencia se prolonga y no va a poder llegar a tiempo, así que más adelante lo vamos a hacer, pero hoy vamos a poder conocer la experiencia de la profesional Claudia Guerra. Claudia es una metodóloga y una persona que ha hecho un desarrollo conceptual muy amplio en temas psicosociales y de reconstrucción del tejido social en Colombia. Quiero decirles que empezó a hacer este trabajo cuando todavía el país resentía los efectos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala hace muchos años. Ella se graduó como antropóloga en el año 85 de la Universidad Nacional y casi todo su ejercicio profesional ha sido alrededor del trabajo con niños, adolescentes, jóvenes y mujeres. Sobre todo ha trabajado mucho con mujeres los últimos 20 años en la transformación de los imaginarios alrededor de la validación de las violencias y en muchas formas de democracia, tanto con niños, jóvenes y adolescentes. A Claudia la vamos a escuchar para abrir el foro de hoy. Ella nos va a compartir cuál ha sido el marco conceptual y metodológico que he construido para la atención a grupos étnicos. Es posible que no nos pueda compartir todo lo que ha hecho porque ha trabajado estos desarrollos conceptuales y metodológicos, especialmente en la reconstrucción del tejido social con afros, negros, palenqueros, indígenas, y campesinos. Entonces, es posible que solo alcancemos a compartir parte de esta experiencia, especialmente con indígenas, para que pueda dialogar un poco con el foro que vimos el día de ayer de intervenciones psicosociales en comunidades indígenas. Esta es la primera experiencia que vamos a escuchar. Ahí les doy un poquito la bienvenida para que conozcan a Claudia. Claudia acaba de encender su cámara. Y la segunda experiencia que vamos a conocer es una experiencia de la Corporación Chacana, que como ustedes saben también lidera las intervenciones psicosociales en el departamento de Nariño. Y ellos nos van a compartir una intervención psicosocial que hicieron a través de la radio. Esta presentación la van a hacer a dos voces. La va a hacer Paula, que es ecóloga y en la Corporación Chacana. Y la va a hacer también Talia, que es una de las líderes del pueblo Awá de UNIPA. Ellas dos van a compartir esta experiencia. Más adelante les hablo un poquito más de ellas para que lo tengan fresquito. Entonces, les recuerdo a Claudia, a Paula y a Dalia que la presentación de Claudia va a ser de 35 minutos. La de Paula y la de Dalia, cada una tiene 25 minutos para su presentación. Yo voy a apagar la cámara, pero cuando la vuelva a encender, ustedes saben que les quedan 5 minutos, ¿vale? Así pues no reciben más presiones de tiempo que verme otra vez apareciendo. ¿Listo? Les recuerdo a los otros asistentes que pueden enviar sus preguntas, comentarios y opiniones a través del chat, porque es muy difícil que quienes están hablando estén pendientes de ellas. Yo voy a acumular las preguntas y al final de cada exposición vamos a poder conversar un poquito más y quien expone va a poder resolver algunas inquietudes que tenga. Les recuerdo también que las preguntas las recogemos tanto en este chat como en el que presentan a través de la plataforma de Facebook quienes en este momento nos están viendo. Entonces,
Vamos a dar inicio. Claudia, te escuchamos. Gracias por venir y gracias por interesarte de manera tan generosa en compartir tu experiencia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Y muy especialmente gracias a Lini por invitarme a este espacio para compartir pues como mi experiencia en la formulación de lineamientos técnicos para el acompañamiento psicosocial que se hace en la unidad para las víctimas. Tengo dificultades para poner las diapositivas, Lini, no sé si te las envío. Envíamelas y yo lo... Listo, espérate un ¿Quieres segundo. ir conversando un poco cómo surge esto y ya te las... Un segundito. Te voy a enviar para poder concentrarme en la charlada. Aquí. Listo. Bueno. Entonces, les cuento. Lo que voy a conversar hoy es como mi experiencia personal y no es una presentación institucional. Entonces, quería empezar por eso para que pues sepan que es a nombre de Claudia Esguerra y de mi mirada sobre lo que hemos hecho en la Unidad para las Víctimas. Como acompañamiento psicosocial a las comunidades y pueblos étnicos y en particular pues refiriéndome a los pueblos indígenas, que es el tema del foro. Para hablarles de esto, pues voy a poner sobre la mesa algunos elementos jurídicos, normativos, elementos conceptuales y también elementos metodológicos que son como los que guían la intervención. Entre los elementos jurídicos normativos, pues pasar a la otra diapositiva, Línica. Entre los elementos jurídicos normativos, pues lo primero es que la intervención, como es una intervención institucional, se hace en el marco de la política pública de víctimas del conflicto armado, entonces, de reparación a las víctimas. Entonces, en ese marco tenemos como norma pues original la ley 1448. Esta ley, de aquí quiero rescatar como 3 elementos. Primero, que la ley nos habla de 5 medidas de reparación. El acompañamiento psicosocial, si bien es un enfoque que, digamos, involucra todo lo que hace la Unidad para las Víctimas, tiene su mayor desarrollo en la implementación de la medida de rehabilitación. Entonces, dentro de las 5 medidas que nos propone la política de reparación a víctimas del conflicto armado, tenemos 5 y aquí vamos a hablar de una en particular, aunque el enfoque como tal aplica para toda la intervención que se hace con víctimas en la unidad. También quiero pues traer sobre la mesa que la ley también dispone que hay 2 rutas, una individual y colectiva. Es decir, la reparación a las víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica tiene también esos 2 caminos. Entonces, aunque comparten una visión, ya la manera como se hace en lo concreto difiere un poco de la ruta individual a la ruta colectiva. Y también poner sobre la mesa que la ley, digamos, los aspectos normativos de la política de víctimas también establecen una ruta de reparación. Entonces, esa ruta de reparación tiene un paso a paso.
ayer escuchando a las compañeras de Blumont y de la otra organización, nos hablaban como de ese paso a paso, del cómo llegan a la comunidad, cómo se acercan, cómo empieza todo el proceso. Igual en esta política de víctimas también tenemos un aspecto normativo que nos impone una ruta, un paso a paso que ahora más adelante les voy a comentar. Entre los elementos jurídicos normativos también está, si quieres pasar a la otra línea, a la otra diapositiva, además de la ley 1448, tenemos los decretos ley que nos hablan de cómo debe ser la reparación a las víctimas del conflicto armado que pertenecen a las comunidades y pueblos étnicos. El 4633 para los pueblos indígenas, el 4634 para el pueblo rom y el 4635 para las comunidades negras, afro, raizales y palanqueras. Estos tres decretos establecen pues muchas cosas, entre ellas cuál debe ser el contenido de esa medida de rehabilitación. Y aunque difieren cada uno porque ponen su acento en la etnicidad de cada grupo étnico, de cada tipología de las que estamos hablando, coinciden en que la rehabilitación debe contribuir al restablecimiento del tejido social y comunitario y de manera muy particular, porque digamos, este restablecimiento del tejido social y cultural es también para las comunidades no étnicas, pero en el caso de lo étnico, digamos, el centro está en esa recuperación del equilibrio espiritual, individual y colectivo de las víctimas. Entonces, en este asunto del equilibrio espiritual se centra como el contenido de el acompañamiento psicosocial y de la medida de rehabilitación en particular. Ya podemos pasar a la otra. Hay otro elemento jurídico normativo muy importante en la intervención que se hace como política pública del acompañamiento psicosocial y es el que se tiene que hacer en el marco no solo de la ruta, que es ese paso a paso, sino también de la consulta previa. La consulta previa, pues, es el derecho fundamental que tienen todos los pueblos étnicos a ser consultados e informados previamente y a que se concerten las acciones que se van a realizar en sus territorios, ¿sí? Entonces, desde ese punto, el proceso de reparación también se hace bajo el marco de la consulta previa. Esto le permite al Estado garantizar los derechos al territorio, a la autonomía, al gobierno propio, a la participación y a la identidad cultural. Así lo establecen los decretos ley también, establecen que la reparación debe hacerse en el marco de la consulta previa. Entonces, durante la exposición ya de los lineamientos voy a tratar de contarles cómo estos elementos jurídicos digamos, se concretan en la vida ya real, ya fuera del papel. Podemos pasar a la otra línea. Entonces, aquí, pues, pienso que no todas las personas que están escuchando conocen las fases de la ruta, entonces estos son como los momentos de la intervención. La primera fase de acompañamiento psicosocial es el alistamiento. La segunda, no, Linis, creo que está, devuélvete una, esa. Entonces, en esta fase de alistamiento se considera como una fase de preconsulta en la que más que todo se hace un trabajo informativo
sobre los derechos de las comunidades a la reparación y de las personas también. En este caso, el acompañamiento psicosocial, la intervención que hacemos es muy particular y está relacionada con acercarse a la comprensión que tiene cada pueblo y comunidad sobre ese asunto de la armonía y el equilibrio espiritual, ¿sí? Y ahí es donde le damos contenido a lo psicosocial, dependiendo de esa cosmovisión propia sobre de qué se trata eso. Y muchas veces esto puede estar contenido en los planes de vida de los pueblos indígenas o en los planes de desarrollo, en el caso de los pueblos NAR, pero no siempre es así, porque no todas las comunidades tienen planes. Y estos planes se construyen con el Ministerio del Interior y no es, digamos, un proceso que empezó hace mucho tiempo, pero no todas las comunidades cuentan con sus planes de vida. En estos planes de vida, por lo regular, se estructuran a través de pilares y uno de esos pilares suele ser la medicina tradicional. Y la medicina tradicional es, digamos, la que se ocupa de todas estas, de todas las acciones que tienen que ver con preservar la armonía y el equilibrio espiritual. Entonces, en esta etapa de alistamiento lo que hacemos es comprender y también acercarnos a quiénes son esas figuras que dentro de la comunidad tienen esos roles de mantener y preservar el equilibrio espiritual. ¿Cuál es la comprensión que ese pueblo tiene de eso? Las metodologías que usamos, tenemos un protocolo para indígenas y un protocolo para pueblos NAR. Son basadas en la narración oral, en esta fase de alistamiento, y utilizamos un relato que nos habla de la importancia de la memoria en las comunidades y como el oficio de la memoria en la preservación de la identidad cultural y del conocimiento. Entonces, esta fase de alistamiento, eso es lo que hacemos desde el acompañamiento psicosocial. Hay que tener en cuenta que muchas veces el daño del conflicto armado no es solo el conflicto armado, sino el daño histórico que han tenido los pueblos étnicos, y eso ha llevado a la pérdida de esa memoria y sobre todo de esa memoria sobre su medicina tradicional. Entonces, en esta fase de alistamiento, no solo nosotros nos acercamos, sino que a veces la misma comunidad también empieza a partir de estas metodologías a hacerse esas preguntas. Bueno, ¿y dónde está nuestro acervo de conocimientos y de prácticas para mantener y preservar el equilibrio espiritual? Porque este es pues uno de los daños, la pérdida de ese conocimiento y de esas prácticas culturales que conllevan también a la pérdida de la identidad cultural. No siempre es así, pero parcialmente suele serlo, y esta fase nos permite acercarnos a conocer esa comprensión que se tiene de qué es la armonía y el equilibrio espiritual, quiénes tienen el poder de hacerlo, cómo se hace y demás. Luego viene la fase de caracterización de los daños colectivos, en el caso de la ruta de reparación colectiva, o de los daños individuales en el caso de la ruta individual. En la caracterización de los daños, lo que hacemos es identificar esos daños
relacionados con todas esas formas propias de comprender y de mantener el equilibrio y la armonía espiritual. Hay que tener en cuenta pues que lo que puede causar dolor y sufrimiento o ese sentimiento de pérdida está construido culturalmente. O sea, lo que nos duele corresponde al marco cultural al que pertenecemos. No es ajeno a eso, no nos duele lo mismo a nosotros que lo que le duele a otros pueblos, porque el valor de las cosas y el sentimiento de pérdida o el dolor que nos puede causar perder algo depende del valor que eso tenía en el marco de la cultura a la que pertenecemos. Entonces, en esta etapa lo que hacemos es caracterizar esto. Por supuesto que esto se hace, digamos, la caracterización de todos los daños que incluyen también los daños materiales y otros daños, no solo los relacionados con la medida de rehabilitación, pero en esta etapa pues también se identifican esos daños psicosociales o daños a la armonía y el equilibrio espiritual. En esta etapa utilizamos metodologías similares a algunas de las que mencionaron ayer, por ejemplo, los círculos de la palabra, que es donde las comunidades tejen la palabra y pueden hablar de eso que les dolió, que se percibe como una pérdida a causa del conflicto armado, y también los mapas, la cartografía, donde me llamó mucho la atención en la exposición de ayer sobre esos territorios emocionales con colores, porque la metodología que utilizamos también pregunta por esos territorios del miedo, del dolor, de cómo está marcado el territorio. Esto tiene mucho más sentido con las comunidades étnicas porque su relación con el territorio pues es fundamental, es vital. Después de que tenemos como identificados cuáles son esos daños, entonces viene la etapa de formulación de los planes de reparación, en la cual se incluyen las acciones que desde el campo psicosocial van a reparar los daños a la armonía y el equilibrio espiritual. Y enseguida pues viene la fase de implementación de la medida y tenemos por último una fase de seguimiento y cierre. Aunque el seguimiento se hace durante toda la ruta, hay un momento cuando se terminan de implementar las acciones donde se hace un proceso de balance de lo que pasó y de qué se logró recuperar durante el proceso. Y se hace el cierre de la medida en concertación con la comunidad. Entonces, estos serían como a grandes rasgos los aspectos normativos que determinan cómo se hace la intervención psicosocial en la política de reparación a las víctimas. Hay muchas otras, digamos, aristas de lo normativo, pero estos son como los elementos esenciales. Ya podemos pasar a la otra para hablar de los elementos conceptuales. Entonces, en los elementos conceptuales, digamos, es muy amplio lo que involucra. Me voy a referir solamente al enfoque étnico, precisamente porque es un marco determinante del actuar en la reparación a las víctimas
y después al enfoque psicosocial, que es el marco pues, que determina cómo hacemos el acompañamiento psicosocial. Entonces, en el enfoque étnico, pues tenemos como unas ideas que atraviesan la intervención que se hace desde la institución, y son consideraciones que también se mencionaron ayer en algunas de las exposiciones, como el reconocimiento que ha hecho de la Corte Constitucional del impacto desproporcionado del conflicto armado sobre las comunidades y pueblos étnicos en los autos 004 y 005 de 2009, y que nos hablan también del riesgo de la supervivencia de algunos pueblos, como nos decían o nos contaban los compañeros ayer sobre el pueblo Agua, que es uno de estos pueblos en riesgo y por los cuales se han formulado planes específicos. El enfoque étnico también nos habla del sujeto étnico como el eje y el fundamento de la política pública, o sea, que es el protagonista y el determinante. Y vamos a ver cómo la consulta previa también favorece este posicionamiento del sujeto colectivo como protagonista de su proceso de reparación. También nos habla el enfoque étnico de la necesidad de que sean las instituciones del Estado las que se adecúen a la intervención No es y una no las reunión, que... pero que han enviado un amigo sobre la institución ahí de... Se abrió el micrófono. Bueno, y aquí tenemos otra línea muy importante que es el doble blindaje del enfoque diferencial. Y esto se refiere a lo que los decretos ley llaman los sujetos de especial protección, que también han sido reconocidos por la Corte Constitucional, y es esa protección que se debe tener con los grupos de población que históricamente han sido más excluidos y más marginados que los demás personas de sus grupos, de los grupos a los que pertenecen. Entonces, el acompañamiento psicosocial pone especial énfasis en estos sujetos de especial protección y ahorita los vamos a ver un poquito en la práctica en qué se traduce. Y por último, desde el enfoque étnico también está el elemento de la participación, que incluye pues no solo la participación en los espacios que tienen todas las víctimas del conflicto armado, como las mesas de víctimas, los comités territoriales de justicia transicional y más, sino que en el caso de las comunidades étnicas tenemos que los pueblos étnicos cuentan con espacios propios de concertación con el Estado para la definición de la política pública, que son espacios a nivel nacional, que son las mesas de concertación para indígenas, para los pueblos NAR y también para el pueblo RUM. Entonces, en este marco de intervención, el enfoque étnico, digamos, atraviesa estas líneas que están aquí, atraviesa todo lo que se hace, o sea, limita y pone en práctica. Luego, ese sería como el enfoque étnico. Hay otros enfoques como el enfoque de acción sin daño, que nos dan elementos sobre todo relacionados con el respeto por la cosmovisión y por lo que es cada comunidad y la preparación que deben tener los profesionales y también la parte operativa, o sea, el cuidado que se debe tener para no hacer daño. Y luego tenemos el enfoque psicosocial. Entonces, el enfoque psicosocial de la unidad tiene 6 premisas. Este enfoque, pues, se lo debemos a Lina Rondón. Ella lideraba el equipo psicosocial cuando se formularon esas premisas. Estas premisas
tienen también un desarrollo en el acompañamiento psicosocial a los sujetos étnicos. Y la primera premisa que nos habla de que las expresiones de sufrimiento de las víctimas son normales ante hechos anormales, es decir, que las víctimas no están enfermas ni traumatizadas, sino que es algo que es una reacción a hechos anormales, a hechos de violencia que les impactan. En esa premisa, en lo étnico nos ha llevado a tener esta fortaleza de reconocer lo que les mencionaba hace un ratico, o sea que cada comunidad y cada pueblo, de acuerdo a su cosmovisión, tiene una comprensión del dolor, del sufrimiento, que se enmarca en esa forma de construcción cultural y simbólica de significados. Y estas comprensiones se orientan hacia también cómo es que se pierde el equilibrio, la armonía y el equilibrio espiritual, o cuándo se pierden, o por qué se pierden. Y es reconocer eso que es diferente a lo que vemos en lo no étnico, ¿no? Entonces, esa conexión con el mundo espiritual, que es la que permite el equilibrio de la vida, como es un principio que también le da sentido a la vida de acuerdo a la cosmovisión de cada pueblo. Entonces, esta primera premisa tiene ese desarrollo en lo étnico. Reconocer que cada pueblo tiene una forma propia de ver qué es lo que le puede causar dolor y sufrimiento. Digamos, aquí también nos lleva a reconocer que la mayoría de los pueblos étnicos, por no decir que todos, son culturas biocéntricas. Es decir, que el centro de su mundo, de su forma de ver el mundo, no son los seres humanos, sino la vida. Entonces, además de ser biocéntricas, lo que significa que para ellos, dentro de sus cosmovisiones, la naturaleza tiene un valor igualmente importante que los seres humanos. Y además se caracterizan porque sus subjetividades son colectivas, es decir, que el bienestar no se obtiene de manera individual. El bienestar depende de esa armonía y equilibrio con la naturaleza y con los demás seres con los que se convive o se comparte la vida. Entonces, esta primera premisa nos permite reconocer esto y a partir de allí hacer el trabajo, digamos, de ese diálogo con la forma y reconocer esas formas de dolor o ese sufrimiento que a veces nos podría parecer que ¿por qué sufre por esto, no? ¿Por qué sufre porque se taló un bosque? ¿Por qué sufre porque se contaminó el río con los combustibles que se regaron? Este es un daño muy común para los pueblos del Putumayo y del sur, donde se volaron tantos oleoductos. Bueno, entonces, esta apertura a lo étnico en esta primera premisa nos habla de ese comprender que hay muchas causas de dolor y de sufrimiento que nosotros a veces no vemos y que desconocemos y que están muy relacionadas con esta relación distinta con la naturaleza y con los otros seres humanos que hacen parte de mi familia y de mi comunidad. La premisa 2 nos habla de
que las personas no solamente sufren, sino que también tienen otros desarrollos de otras capacidades. En lo étnico, esta premisa nos permite reconocer que las comunidades y pueblos étnicos tienen recursos de afrontamiento y de resistencia que han sido históricos, es decir, que hacen parte de ese proceso histórico de resistencia para sobrevivir a la conquista y a la colonia y a todo el contacto con la cultura occidental. Y que por eso revisten otras formas que a veces no podemos reconocer fácilmente. Por ejemplo, ayer nos hablaban mucho de la lengua. Precisamente conservar la lengua materna es una de las formas de afrontamiento y resistencia, porque no solo les permitía protegerse, ya que el actor armado no podía entender lo que estaban conversando, incluso en muchos sitios los actores armados prohibieron el uso de la lengua propia precisamente por esta estrategia, pero eso era una forma de afrontar y de resistir que les permitió a muchas comunidades sobrevivir, ese uso estratégico de la lengua propia. Pero además en lo psicosocial esto tiene una relevancia muy importante, porque como lo dice Lina y Liliana en su texto del Centro de Memoria Histórica, el dolor a veces no puede ser descrito sino en la lengua propia, porque es la lengua propia la que nos da las palabras para expresarlo. Entonces, esto nos lleva a que cosas que nunca hemos pensado se conviertan en elementos que debemos reconocer como capacidades de afrontamiento y resistencia. Y en eso, digamos, es un camino en el que todos los días estamos en el aprendizaje, formas distintas de afrontar y de resistir, como mantener la lengua, como permanecer en el territorio, como conservar las formas propias, los rituales y demás. En la premisa número 3, que nos habla de que todos y todas podemos hacer algo frente al sufrimiento, en lo étnico nos lleva a reconocer ese rol que tienen los médicos tradicionales, sabedores, sabedoras, jaibanás, autsuts de la cultura wayú, los mamos, bueno, todas aquellas personas que con diferentes nombres, comprensiones y denominaciones tienen ese rol dentro de las comunidades, tienen esos poderes de atender no solo la armonía y el equilibrio espiritual, sino también la salud física, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de roles distintos que tienen esa función de cuidado de los demás, de cuidado de su pueblo, y eso nos permite pues reconocerlos y darles un lugar de protagonismo muy importante en toda la intervención que se hace. En la premisa número 4, que nos habla de cómo existen muchas formas diferentes de expresar el sufrimiento o el dolor, la pérdida. Ayer, por ejemplo, se habló varias veces de cómo el silencio es una manera también de expresar, porque a veces las cosas no se pueden nombrar. En el caso de lo étnico, también tenemos que reconocer otras formas que, digamos, no están en el repertorio y que las hemos ido aprendiendo, inventariando, pues, con cada comunidad, como son, por ejemplo, los alabados y los gualíes en el pueblo, en los pueblos del Chocó, del norte del Chocó, en los pueblos negros del norte del Chocó, o también los rituales y los bailes espirituales, sobre todo en las comunidades indígenas, por ejemplo, los Embera,
también los pueblos del Amazonas tienen muchos rituales. Ayer también nos hablaban del pueblo Nasa, de los rituales del pueblo Nasa, que son formas también de expresar no solo el dolor y el sufrimiento, sino también de esa comunicación con el mundo espiritual, con los seres del mundo espiritual. Entonces, eso nos lleva también a otra premisa, que es esa de cómo las formas de tramitar el sufrimiento son también propias. Y entonces también están llenas de estas ceremonias, bailes, rituales, pintura corporal y muchísimas otras formas de expresión que permiten tramitar ese dolor y ese sufrimiento y que no se parecen en nada a las formas tradicionales de Occidente. Y, por ejemplo, en los espacios de las mingas de pensamiento, de las que hablábamos ayer, de esos espacios de diálogo y de encuentro de las mujeres, hay muchos pueblos en los que las mujeres no están sentadas hablando solamente, o sea, no se puede, es inconcebible estar solamente ahí sentada hablando de las cosas, sino que tejer la palabra realmente es tejer. Y entonces ayer nos hablaban también de los tejidos y los significados que tienen. Y entonces muchas veces en muchas comunidades lo que vemos es que para poder tener estos encuentros con las mujeres, así como nos hablaban ayer del espacio de la casa de pensamiento hembra y del fuego de la tulpa y demás, para poder adelantar la conversa, también es necesario que las mujeres, por ejemplo, estén tejiendo o es necesario que estén cocinando. Entonces, esto nos habla de nuestra quinta premisa, que es esa precisamente, que es que hay que permitir ese paso por el dolor, pero que esas formas de tramitarlo son siempre diferentes, son muy propias de cada pueblo, de cada comunidad. Y la última premisa que nos habla de cómo la representación nos permite también la reparación. En lo étnico, esta premisa nos lleva a reconocer o a fortalecer esos espacios colectivos de diálogo, de trámite, de pensar las cosas, de tejer la palabra, a fortalecerlos, porque es allí donde se desprivatiza ese dolor y se hace público, como nos hablaban de los procesos de las mujeres, cómo esos procesos de encuentro de las mujeres llevan a una transformación, no solo de ellas, sino también de su comunidad. Bueno, entonces este es como el pilar de la intervención psicosocial en lo étnico. Con estas premisas podemos pasar a la otra, Linis. Claudia, discúlpame, se te han acabado los 35 minutos. Ay, bueno, listo, pero ya les dije lo principal. Vamos a darle espacio a algunas preguntas. Te voy a compartir 2 preguntas que hasta el momento nos están transmitiendo. ¿Listo? La primera es un poco, ¿cuál es tu observación sobre el manejo de los retos o las tensiones que existen entre la necesidad del trabajo de lo multicultural y el diseño de intervenciones nacionales o de implementaciones nacionales que están un poco estandarizadas como las del PAPSIDI?
Y te digo la segunda, mientras tanto, si quieres, y ahí vamos pensando, ¿cuáles crees tú o cuáles conoces tú, tal vez, que son los criterios de cierre que se usan para las intervenciones psicosociales con grupos étnicos? Dadas las limitaciones de tiempo, presupuesto, y cómo realmente en el contexto de esas intervenciones sí se atienden los traumas asociados al conflicto armado. O tal vez que tú nos digas cuáles son los criterios de cierre que tiene esta implementación de la rehabilitación colectiva que tú conoces. Bueno, entonces voy a ir con la primera, que es la del PAPSIV. Bueno, el PAPSIV es una estrategia que desarrolla el Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, se comparten lineamientos de estos que he expresado hoy acá, pero no todos. Igual es muy abierta también, es decir, el PAPSIV también concerta con las comunidades, como por ejemplo los rituales y demás. No podría ampliar más. Les podría decir que estos estándares, no de PAPSIV, sino de lo que se hace en la unidad para las víctimas, como pueden ver, son muy abiertos, porque es que lo primero es reconocer la cosmovisión de cada comunidad, sentarse con las personas de esa comunidad y después concertar las acciones que se van a realizar para recuperar los daños a la armonía y el equilibrio espiritual. Entonces, en ese sentido, las acciones, al estar concertadas, pues son, voy a conectar esto con la segunda pregunta, el criterio principal para que se pueda cerrar la medida es realizado las acciones. ¿Y quién determina esto? Los decretos ley étnicos también establecen que se debe conformar un comité de seguimiento a los planes de reparación colectiva. Este comité de seguimiento se reúne anualmente. Entonces, como les hablé, en las fases, en la fase de formulación del plan, se concertan las acciones que se van a hacer. Lo que no les alcancé a contar son como el tipo de acciones que se hacen. Pero una vez concertadas esas acciones se concertan en relación con el daño que se identificó. Entonces, lo primero que se concerta es el daño colectivo o el daño que hubo a esa comunidad en términos psicosociales, en términos de la armonía y el equilibrio espiritual. Y una vez identificado el daño, se acuerdan unas acciones para reparar esos daños. Entonces, estas acciones consisten en líneas generales en fortalecer la figura de esos médicos tradicionales, los que sean, ¿sí? Fortalecerlos a través de encuentros entre ellos mismos, encuentros de ellos con otras comunidades, encuentros de ellos con médicos occidentales, si es que así lo propone la comunidad. Por ejemplo, en el caso de las compañeras de Blue Moon, que acompañaron dos comunidades, una NASA y una Embera, también en el departamento del Caquetá, conocen muy bien que se logró por ese diálogo para que las mujeres parteras de la comunidad también tuvieran una formación en primeros auxilios y otras cosas a través de la Secretaría de Salud. Entonces, si ven, el diálogo es también con lo que desde acá también se conoce y se puede aportar a estas personas, y también hay otras posibilidades de divulgación, publicaciones de su conocimiento. No siempre, no todas las comunidades quieren hacer eso, algunas lo quieren hacer. Estas publicaciones pueden ser escritas, audiovisuales. Entonces, eso se concerta,
se concerta de acuerdo con base en el plan de vida, en esos pilares. Pero como les digo, no todas las comunidades tienen planes de vida. Entonces se concerta con las autoridades y con la comunidad del momento. Entonces, ¿cómo se sabe si se cumplió? Pues en la fase de implementación ese comité de seguimiento al plan se reúne anualmente. Y ahí se reúnen son las autoridades con, digamos, los representantes de la institución, y por lo general está presente la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, ¿sí? También los entes de control, y allí se evalúa y se determina si se cumplió con las acciones previstas para ese año, porque los planes se formulan a 3 años y se formulan con cronograma. Entonces, se sabe que se va a hacer el primer año, que se va a hacer el segundo año. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un encuentro de Outsus, que son los guías espirituales del pueblo guayú, el primer año, el segundo año, el tercer año. Vamos a hacer unos encuentros de transmisión de saberes. Estos encuentros de transmisión de saberes son realmente una de las acciones más reparadoras porque contribuyen a la pervivencia, ¿sí?, de esos conocimientos y de esos saberes, porque se hacen con los jóvenes y con las jóvenes para que se transmita la cultura que se dejó de transmitir por el desplazamiento, por la pérdida de los médicos tradicionales, de las parteras, de las sabedoras. Entonces se dejó de transmitir porque salieron del territorio y ya no podían acudir a esos lugares donde se realizaban esas mingas de transmisión de saberes. Entonces se dejaron de hacer, y también porque muchas de las afectaciones al conflicto armado es esa pérdida, ese diálogo intergeneracional que lleva a la pérdida de la cultura, porque la nueva generación no quiere asumir esos parámetros tradicionales, esa forma de vida ancestral. Entonces, esa pérdida, digamos, se trata de subsanar con estas acciones, de darle valor a ese conocimiento, de darle legitimidad a través del reconocimiento de la institución, pero también de las mismas comunidades y autoridades, y se realizan este tipo de intercambios y de encuentros de transmisión de saberes. Entonces, la forma de evaluar es mirar si se cumplió con lo pactado, o sea, con las acciones que se habían y las condiciones que se habían establecido para que eso fuera exitoso. Entonces, también hay un momento de cierre simbólico, porque en esos años de compartir y andar ese camino juntos, se establecen unos lazos que hay que, digamos, romper al momento de hacer el cierre. Entonces, se hace también ese reconocimiento simbólico de que vivimos un proceso y logramos cosas juntas, y se logró la reparación en lo que se había establecido, y se hace el cierre. Entonces, hasta el momento no se han cerrado muchos procesos de la medida de rehabilitación con sujetos étnicos. Creo que vamos como en 15 nomás, porque el acompañamiento psicosocial a los étnicos empezó tardíamente. Entonces, digamos, estos lineamientos se establecieron en el 2018, y de ahí para acá es que se ha venido haciendo esta intervención. Ahora mismo estamos en un momento de transición, porque pues tenemos un nuevo gobierno, unas nuevas directivas, y seguramente muchos de estos lineamientos se van a transformar, ¿sí? Y la forma de hacer las cosas también se va a transformar. Seguramente muchas cosas van a mejorar en el empoderamiento de las comunidades. Estamos también en otro momento histórico, digamos, de cómo se mira a los pueblos étnicos y cómo participan ellos también del gobierno y de la política pública. Entonces, pues esto que les estoy contando es hasta hoy. No sé de aquí para adelante cómo será la intervención,
pero el cierre se hace después de realizar un balance, un proceso evaluativo, y luego se cierra. Las medidas se van cerrando a medida que se van cumpliendo, y cuando todas están cumplidas se hace el cierre del plan integral. Con el cierre del plan integral se cierra el proceso de consulta previa que se había abierto en la etapa de caracterización del daño. O sea, la primera jornada de caracterización del daño de esa fase es la instalación de la consulta previa, porque como les dije, la fase de alistamiento es la preconsulta. No sé si respondí a las dos preguntas, pero... Creo que podemos puntualizar con dos cosas también, Claudia. La primera es, ¿de cuántos años fue la intervención en los casos en donde ya se han hecho cierres? Del 2018 hasta acá, pues en promedio son 3 años, aunque ha habido procesos más cortos y procesos muy largos. Sí, también hay sujetos que entraron antes del 2018, sujetos étnicos, y que todavía no cierran. Y la otra pregunta, acá nos dicen que todas las comunidades indígenas tienen su plan de vida. No sé si tú nos puedes aclarar si querías decir que algunas étnicas no, pero sí todas las indígenas, o qué nos puedes contar al respecto. Sí, el plan de vida es para comunidades y pueblos étnicos, pero si ustedes miran el plan de vida, se establece con el acompañamiento del Ministerio del Interior. Si ustedes entran a la página del Ministerio del Interior, pues van a ver que o sea, la gran cantidad de comunidades y pueblos étnicos que tenemos en nuestro país. O sea, nosotros hablamos de 108 etnias, pero eso no significa que haya solo 108 comunidades. Por ejemplo, ayer nos estaban hablando del pueblo Aguá y de cuántos resguardos distintos nos hablaron. Entonces, digamos, cada resguardo puede constituirse en un sujeto de reparación colectiva. Esa es, digamos, una particularidad de cómo se institucionalizó la intervención, ¿sí? Que es con cada comunidad, no con cada pueblo. O sea, yo no hago un proceso de reparación con todo el pueblo Aguá. Entonces, hay un plan de vida para todo el pueblo Aguá, pero no hay un plan de vida para cada resguardo, para Ricaute, para Agua la Cabaña que queda en Putumayo, ¿sí? Son muchos resguardos y muchas comunidades o colectivos, en el caso de los pueblos NAR, que pueden ser sujetos de reparación colectiva. Entonces, no cada sujeto ni cada comunidad tiene un plan de vida así escrito, definido y tal. Tienen una cosmovisión propia, y eso es lo que hay que aprender a reconocer, que aunque no haya un documento escrito que diga tenemos 8 pilares y el primer pilar es la medicina tradicional, y el segundo pilar va a ser tal cosa, el desarrollo productivo, la conservación de la naturaleza, tal. Aunque no estén esos documentos escritos, cada pueblo sí tiene una cosmovisión. Entonces, eso sí hay que reconocerlo. Y en esos elementos de esa cosmovisión, seguramente van a estar presentes cómo es que se mantiene y preserva la armonía y el equilibrio espiritual. ¿Quiénes lo pueden hacer? ¿Cómo lo recuperan? Entonces, Muchas gracias, Claudia. Bien, gracias por cerrar también con esto, porque nos permites hacer una traza para la siguiente intervención. Justamente tú hablas de la importancia de la transmisión de saberes, y entonces sobre eso se trata un poco la intervención que la Corporación Checana nos va a compartir sobre el trabajo a través de la radio con perspectiva psicosocial. También me permites contar un poco cuál es el sentido de que, y no solo con la premisa de que todos y todas podemos hacer algo frente al sufrimiento, sino también con las prácticas ancestrales como forma de recuperación
digamos, de esa sabiduría para afrontar la vida que tienen las parteras, que a la vez da una sabiduría para afrontar la muerte, quiero invitar a Paula y un Guerrero y a Dalia Liliana Bolaños. Paula es socia fundadora de Chacana. Ustedes ayer también escucharon un poco a la Corporación Chacana. Ella es ecóloga, pero hace trabajo psicosocial y tiene experiencia en comunidades étnicas y campesinas afectadas por la violencia. También ha tenido una trayectoria en el manejo de medios radiales, comunitarios y culturales como herramienta propiciadora para la transformación psicosocial y paralelamente ha enfocado su trabajo de la ecología en la ecología femenina, acompañando a mujeres en su gestión, el parto y el posparto. Y Dalia Liliana Bolaños es consejera de Niñez y Juventud del Pueblo Aguá, UNIPA. Dalia, digamos, ustedes pueden ver que muchas de las estrategias del trabajo psicosocial que tienen que ver con lo intergeneracional se apoyan en quienes atienden justamente como los proyectos de niñez y juventud o de mujer y familia de los grupos étnicos, porque son quizás las personas que más convocan la participación o de las mujeres o de los jóvenes a procesos psicosociales. Dalia es líder juvenil del resguardo Gran Sábalo del municipio de Barbacoas, Nariño. Entonces vamos a escucharlas a las dos. Les recuerdo, Paula, tienes 25 minutos. Cuando lleves 20 minutos yo voy a encender mi cámara. Y lo mismo con Dalila. Si entre las dos quieren producir un diálogo, encenderé la cámara al minuto 45. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos los participantes de este foro. Alina, también muchas gracias por todo el apoyo y todo el trabajo que ha tenido alrededor de, de gestar este foro. Soy socia fundadora de la Corporación Chacana. Para de pronto las personas que no estuvieron ayer, la Corporación Chacana es una organización sin ánimo de lucro. Venimos ya trabajando desde su fundación, fue en el 2011, y venimos desde ese año hasta el año 2019, y el año anterior también tuvimos una intervención en el pueblo Aguá. Hemos trabajado el acompañamiento psicosocial a diferentes poblaciones afectadas por la violencia. Principalmente nos hemos enfocado en comunidades étnicas, y con el pueblo indígena que mayor presencia hemos tenido es con el pueblo Aguá. La experiencia que quiero contarles es una experiencia de la cual Dalia hizo parte desde más o menos el año 2012, 2003. Esta experiencia la empezamos en el año 2012. Fueron 7 años consecutivos de trabajo a través de la radio. Y bueno, ¿por qué decidimos tomar a la radio como una herramienta de acompañamiento psicosocial a niños y jóvenes desplazados del pueblo Aguá? Cuando nosotros entramos al pueblo Aguá, empezamos a identificar diferentes procesos que ya se venían gestando, y acompañamos al grupo de mujeres y también al grupo o al equipo organizativo de Camagüey y de UNIPA. Cuando nos dimos cuenta que era importante en todo este engranaje de las organizaciones indígenas vincular a los niños y a los jóvenes en este proceso, nos preguntamos, bueno, ¿cómo atraemos su atención? Y también con la premisa de que estos niños y estos jóvenes hacían parte de familias que sufrieron desplazamientos internos. Entonces la mayoría de los chicos vivían en resguardos muy lejanos, vivían en la montaña con sus dinámicas todavía de montaña, pues como tal, valga y la redundancia. Y el desplazamiento interno lo que hizo fue que todas estas familias vengan a ocupar lugares en las cabeceras municipales o en algunos lugares cercanos. Ahí, de hecho, se fueron conformando algunos de los resguardos de Camagüey, también de UNIPA. Entonces,
empezamos acercándonos y dijimos, bueno, la radio, los celulares, los medios de comunicación, las cámaras, puede ser un puente y puede ser una buena herramienta para trabajar con los chicos. Los chicos, al estar ya muy en las dinámicas del pueblo y muy en las dinámicas de carretera, pues fueron perdiendo mucho de su cultura propia, muchos fueron perdiendo la lengua, muchos ya desconocían su territorio originario, ¿sí? Nos encontrábamos con que habían niños que no conocían ya su resguardo donde nacieron. Entonces, llegamos primero a la emisora comunitaria de Camagüey y empezamos a trabajar con el equipo de la emisora, que ya la emisora tenía ya como bastante tiempo, no recuerdo cuando entramos en el 2012 cuántos años tenía ya de trayectoria la emisora. Y lo que hicimos fue conocer un poco su programación, conocer cómo funcionaba internamente. La emisora en ese entonces y hasta que nosotros salimos del territorio Agua en este acompañamiento puntual en el 2019, la emisora aún seguía siendo un área, si ellos tienen como diferentes áreas, el área de mujer y familia, otro era el área de comunicaciones, el coordinador general o el consejero mayor. Bueno, esto que les voy a contar sobre todo sucedía en Camagüey. No tenía mucho apoyo la emisora porque era un área que no tenía mayor financiación. Al contrario, requería estar arreglando equipos, requería estar como con diferentes aspectos que generaban gastos, por decirlo así. El proceso de la emisora comunitaria de la UNIPA es diferente. Sí tiene como un respaldo de las autoridades indígenas, sí tiene como un respaldo mucho más fuerte. Entonces, en el año 2012 empezamos a trabajar con la emisora y claro, nos dimos cuenta que era un puente, la emisora del territorio Agua es muy grande y digamos la emisora es lo que permea todo el territorio, ¿sí? No en todos los lugares llega celular, no hay televisión en muchos lugares, pero la radio sí tiene cobertura en todo el territorio Agua. Entonces lo vimos como una muy buena oportunidad, por un lado, para llegar a esas comunidades y por otro lado, para empezar a trabajar con los niños y jóvenes, que era como nuestro objetivo en estos procesos de protección también. Entonces ahí fue cuando fuimos ya teniendo este puente con los chicos de las emisoras de UNIPA y Camagüey, empezamos a vincularnos a dos instituciones educativas del pueblo Agua, que es la IEVAS y la IETABA. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que los niños y jóvenes tenían un desarraigo fuerte. Sin embargo, tenían también como mucha inquietud, ¿sí? Por tener cercanía con algunos procesos, con algunos territorios. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, esta es una buena oportunidad también de acercarnos como una herramienta, que además fue como una de nuestras experiencias exitosas, creo yo, porque se pudo mantener en el tiempo y también logramos al finalizar hacer una articulación se crearon, ¿no? unas emisoras escolares en la IETABA y en la IEVAS y logramos, cuando salimos ya de territorio, logramos que estos procesos de las emisoras escolares puedan quedar dentro de los programas educativos. Eso como para darle continuidad y que no quede como algo suelto y como algo pasajero. Algo que nos dábamos cuenta también es que en diferentes territorios había aún
reclutamiento y también vinculación voluntaria por parte de los jóvenes a grupos al margen de la ley. Entonces, esto también fue como uno de los ejes de este acompañamiento. Y también decíamos, bueno, si hacemos como un fortalecimiento de sus liderazgos, probablemente hacemos que estos chicos, estos jóvenes, den como un paso más a vincularse, a ser como parte de estos intercambios generacionales también. Y efectivamente fue estos como los objetivos que nos llevaron a seguir trabajando con la radio. De antemano, pues lo que escuchábamos tanto de las autoridades como de las abuelas, los abuelos, es que ¿qué es lo que los une? Y pues aparte de como su cosmovisión y esto, cuando hablábamos, por ejemplo, cómo se enteran de las reuniones, cómo se enteran de todos los asuntos que está trabajando cada organización, pues es a través de la emisora, porque las distancias no hacen posible que puedan reunirse, solamente va el representante o el líder o el gobernador. Entonces, claro, las emisoras comunitarias sí hacen un escenario fundamental pues para la promoción, la divulgación de los valores culturales del pueblo aguá en este caso. Y también en todo el proceso que hicimos también sirvió como un medio de difusión de las medidas de protección que cuenta el pueblo aguá, porque estábamos paralelo a eso, otros compañeros de la corporación acompañando en el plan de vida, acompañando también diferentes procesos organizativos, y este era como un medio importante para que esas voces y esos contenidos lleguen a diferentes, o a la mayoría del territorio, por decirlo. En este proceso fue bien interesante también la metodología que usamos, porque las metodologías, nosotros siempre, si bien ya uno lleva como, se lo piensa un poco, pero siempre intentamos amoldarlas, ajustarlas con la comunidad. Y con los chicos fue muy interesante el caminar el territorio. Empezamos a hacer nuestros encuentros, no siempre eran en la escuela o en la emisora, sino que hacíamos recorridos por las montañas, íbamos a diferentes resguardos. Varios encuentros los hicimos en reservas naturales como La Planada, en Ñambí, en La Nutria. Y el caminar el territorio permitió que los chicos hablen del río, hablen de lugares sagrados que les contaba el abuelo, que esta piedra o este árbol o la barbacha hacen parte de la cosmovisión, y empezaban, los caminos para nosotros fueron muy importantes. O sea, el caminar el territorio, el meternos al río, que además nos permitía también captar sonidos, ¿sí? La mayoría de chicos tenían celular, también teníamos grabadoras. Entonces lo que hacíamos era sentarnos a escuchar también como todos estos elementos nos servían como paisaje sonoro, ¿no? Para nuestros programas radiales y para todos los productos que hicimos radiales. Cuando caminábamos al territorio también íbamos hablando. En el siguiente resguardo o al resguardo que vamos a visitar, ¿quién es el líder? ¿Quién es la abuela que sabe de plantas? ¿Quién es la partera o el partero? Porque en el pueblo aguá hay muchos parteros también. ¿Quién es el médico tradicional? ¿Quién toca marimba aún? ¿Quién habla la lengua? Entonces, cuando era muy lindo ver cuando la gente del resguardo recibía a los chicos y a los niños, era como no ver a la radio como algo distante, sino que era como volver parte a la comunidad, volverlos parte también de este escenario radial. Bueno, otra de las metodologías fue
generar encuentros intergeneracionales. Eso fue muy bello, como ir en los resguardos y ir con niños, llamar a abuelos y empezar a escuchar y a través de ello empezar a crear contenidos. Todo esto era sencillamente como una o una herramienta que teníamos, una estrategia para empezar a trabajar como la parte psicosocial de los chicos, que muchos estaban, pues habían vivido muy cercanos, otros muy, muy niños, pero otros sí ya de adolescentes, estos desplazamientos, y pues sí tenían como unas afectaciones de, sobre todo con la desvinculación con su territorio, con su cultura, con su lengua, porque ya cuando llegaban de los resguardos muchas veces les daba vergüenza hablar su lengua, muchos ya no la conocían, pero en territorio de UNIPA sí. Y, por ejemplo, en la radio nos sirvió también para que se sientan seguros, orgullosos de su lengua, y sobre todo en UNIPA, que más adelante Dalia les va a contar cómo ella hizo parte desde el inicio de este proceso, cómo también los chicos fueron reivindicando la lengua propia a través de la radio y a través de los programas radiales. Eso siento que fue como una gran ganancia y es algo que ha perdurado en los chicos. Entonces, ese ha sido como, siento que fue como una muy buena metodología para seguir dándole pervivencia como a todos los aspectos culturales. Más adelante, aproximadamente en el año 2015, vinculamos también a mujeres que venían haciendo parte del proceso que ayer les contó Mercedes, de las áreas de mujer y familia y de la Consejería de Mujer y Familia, tanto de UNIPA como de Camagüey, y las fuimos vinculando también a procesos justamente para visibilizar todas las problemáticas que tenían de género dentro de sus comunidades. Y esto fue un proceso que fue un acompañamiento corto, fue más o menos 1 año y medio que hicimos el acompañamiento a las mujeres, como desde las comunicaciones. Sin embargo, es lindo cuando alguna queda como encantada con ese medio y lo siguió implementando para llegar a sus compañeras de otros resguardos. Esto como la metodología que usamos y que creemos fue como muy válida. Aquí en estas fotos podemos ver a los chicos en la emisora, probando, experimentando equipos, jugando a grabarse, luego mezclándolo con los sonidos del territorio. Y también algo lindo de este proceso, algo importante fue la cercanía que hubo también de las emisoras y de los chicos que estaban ya encantados como en este proceso, de acercarse a la música propia, de explorar quiénes tocan marimba aún, cuál es la madera que se usa. Entonces, bueno, conocer un poco también del ecosistema donde está la chonta. Y muchos de los chicos que pasaron por este proceso ahora son líderes de sus resguardos. Un chico que no nos pudo acompañar en esta invitación al foro, pues fue gobernador también de su resguardo. Dalia hizo parte del proceso que estamos viendo en pantalla cuando hablamos con él. Bueno, el señor que vemos ahí es un abuelo sabedor del resguardo de Alto Cartagena, de Camagüey, que lo quise poner aquí y lo traje a colación porque él fue un señor que estuvo muy cercano al grupo de jóvenes de la emisora. Entonces, tenemos voces, cuentos, historias, leyendas del pueblo Agua
en La Voz del Señor, y ahí está uno de los chicos grabándolo. En el otro lado, las dos fotografías muestran como el antes y el después en la Ietaba no había tampoco una emisora escolar, y bueno, el director del colegio estuvo muy a favor de la creación de una emisora escolar, que además era también como el aprovechamiento del tiempo libre de los chicos, porque nos reuníamos en horas extracurriculares, y nos dio un pequeño espacio, el que lo fuimos transformando. Los chicos lo estucaron, lo pintamos, le fuimos poniendo cosas, le pusimos un mezanín, quedó un espacio pequeñito, muy acogedor. Y este es como el resultado. Aquí, bueno, el río, ¿no? Porque el río también hizo parte de todos estos paisajes sonoros. Las voces del territorio, ¿no? Las voces de los animales, las voces del viento, las voces del río, están plasmados en todos los contenidos que los chicos hicieron. Como parte de lo que perduró y de los observables, por decirlo así, de este acompañamiento que se hizo, es justamente que se fortalecieron las capacidades de liderazgo. Esto para muchos chicos les permitió también tener una mayor calidad de vida dentro de sus comunidades, también de forjar procesos, de seguir gestando procesos con niños. También de esta escuela de chicos comunicadores, también salieron chicos interesados en conservación de bosques. Después de recorrer los territorios era como, no queremos seguir tumbando esto, tenemos como la necesidad de cultivar. Hay cultivos de coca en territorio, pero también hay familias que deciden proteger espacios y proteger algunos lugares de bosques. Entonces, eso es como en resumen el acompañamiento que se hizo con la radio, el acompañamiento psicosocial como a través de esta herramienta. Veo que Lina prendió la camarita. Dalia, no sé si está ahí cerquita. Si estás por aquí, Dalia. Tenías todavía Sí. 4 minutos, los vamos entonces a dejar para las preguntas. Sí. Le voy a dar la palabra a Dalia. Les recuerdo a quienes están asistiendo al foro que pueden proponer preguntas a través del chat, y quienes están a través del Facebook, pues por esa plataforma. Adelante, Dalia. Les recuerdo que Dalia es líder juvenil del proyecto de juventud de la comunidad Agua del resguardo Gran Zabal. Adelante, Dalia. Bueno, Nashtari Paidarusa, Wan Mapayu Mamdurusa, Chitekan Namdus. Buenas tardes. Pues saludarlos desde la distancia y agradecer también por la invitación a Chacana. Pues soy Dalia, la consejera actual de Niñez y Juventud de la organización UNIPA. Un poco pues comentar como la trayectoria o la experiencia que tuve en ese entonces con Chacana. Han pasado muchos años y la verdad es como volver a revivir esos momentos que en sí pues fueron de mucho aprendizaje, pero también de quizás pese a todas las dificultades que en ese entonces pues y creo que de hecho lo seguimos viviendo dentro de los territorios, tuvimos como la oportunidad de aprender, pero también de aportar un granito de arena a la comunidad. Entonces, en ese entonces, pues un poco comentar que
yo hacía parte de una emisora colectiva que se tiene dentro de la organización UNIPA, que es la emisora La Voz de los Aguá. Estaba en el colegio, tenía 13 años y conocía muy poco sobre la comunicación. Manejaba lo básico y era muy tímida en ese entonces, no me gustaba mucho como expresarme como quizás ahora pues uno lo hace de pronto y eso fue pues un espacio muy bonito porque después de eso llega Chacana y nos da como la oportunidad de aprender un poco más sobre la comunicación, como el manejo de las grabadoras, de las cámaras, o el poder pues uno hacer entrevistas, que en sí uno era de muy pocas palabras. El agua siempre ha sido más como de quizás expresar, pero por medio de gestos, de regalos, por decir un tejido de una higra, que es un bolsito. Entonces, pero más ha sido pues por ese medio. Y también por todo el tema del conflicto armado, pues era una situación en la que teníamos como mucho miedo también de quizás poder estar en esos espacios, y al estar pues también como muy lejano dentro de los territorios hacía que uno pues no esté como muy relacionado con las demás personas de afuera que en ese entonces llegaban. Pero tuvimos esa oportunidad con los chicos también de Camagüey, de Ricaurte. Pues la organización en sí, la UNIPA, está en 5 municipios, que es Ricaurte, Samaniego, Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán. Entonces es muy extenso, geográficamente es muy extenso, 32 resguardos con más de 100 comunidades. Bueno, en ese entonces trabajamos, como lo mencionaba en ese entonces pues la profesora de nosotros, en Mercedes, si no estoy mal porque ya han pasado muchos años, trabajamos lo que eran las historias, pero todo fue también enfocado en grabarlas con idioma propia, que era el aguaví. Yo lo manejaba, o sea, lo entendía, pero no lo escribía. Lo hablaba muy poco también en ese entonces, pero al estar como en esos espacios también me permitió conocer aún más y de paso tener como ese acercamiento y valorar también a los mayores que en ese entonces pues nos acompañaban. Eso pues quiero como resaltar porque fue un espacio, quizás en ese momento yo no lo miraba como hoy en día, pues uno dice que es un espacio de aprendizaje y de como de fortalecer eso, ¿no? Pero en ese entonces yo quizás no lo miré de esa manera, más sin embargo, de todos los que estábamos ahí, pues acogimos como a eso, todo fue como muy divertido, era un espacio de compartir, de estar ocupado en otras cosas, y pues también resaltar que en ese entonces hubo mucho reclutamiento, y esos espacios agradezco que pues tuve la oportunidad de estar como en temas de salud mental ocupada, de quizás tener la oportunidad de aprender a través de eso y no pensar como en otro o coger otros caminos que en sí pues lastimosamente toda la juventud que estábamos en ese entonces pues no todos están hoy en día quizás liderando dentro de los territorios o que estén pues físicamente acompañando. Ha sido siempre de hecho pues diría una situación bastante compleja que se ha vivido durante pues años en el territorio Aguá. Eso pues comentar. También pues decir que gracias a toda esa formación que he tenido, no solamente con Chacana, pues hoy en día puedo decir que estoy al frente liderando y representando a toda la niñez y juventud del pueblo Agua, que son pues
diría un espacio de aprendizaje, pero también un espacio de poder hablar, de poder gestionar, también de poder decir que pues todos los niños, adolescentes y jóvenes, pues en sí son, diría, somos personas en las cuales pues merecemos estas oportunidades. Lastimosamente dentro de los territorios han llegado quizás oportunidades muy pocas, pero que ha sido de gran ayuda y de mucho apoyo para los niños, sobre todo para los niños y adolescentes que son pues etapas muy, diría como una etapa muy más como de aprendizaje, de querer conocer, de querer experimentar. Y eso hace pues que uno a veces obtenga cosas pues buenas que a uno le sirva para la vida, pero también hay otras cosas que hoy en día pues uno tiene que a veces pasar por ahí o enfrentar pues en este mundo, en el mundo en el que vivimos. Entonces es una situación bastante compleja porque pues decirles pues que, por ejemplo, estamos pasando por una situación bastante compleja y creo que pues son conocedores de la situación en la que estamos viviendo con todo el tema del conflicto armado. Entonces pienso que todos esos derechos que nosotros pues de alguna manera decimos somos colombianos, lo tenemos, pero que en realidad pues no se ve o no se refleja, no se ve como esa voluntad dentro de los territorios. Pues agradezco este espacio como para pues también un poco visibilizar y contar pues también la experiencia que obtuve, pues creo que si no estoy mal han pasado 11 años desde entonces. Fue un espacio muy importante tanto como para mí, para mis compañeros, para la comunidad, para mi resguardo que es el Gran Sábalo y cómo no decir para la organización que ha sido pues muy importante. Muchas gracias, Dalia. Es muy lindo que te presentes, que la primera frase que enuncias sea en tu lengua materna. No sé, me gustaría como pedirle a Paula, como que tú y ella tengan una conversación, de pronto una conversación que recuerde lo vivido en el proceso y así nosotros podemos aproximarnos un poquito de la experiencia. Tenemos un poquito de tiempo y sería lindo pues escuchar eso. ¿Sí? ¿Podría ser? Paula, ¿qué te parece? Sí, de acuerdo. Dale, conversen y las vemos. ¿Sí? Como traigan a este escenario algún recuerdo de lo que hacían. ¿Vale? Uh-huh. Hola, Dalia. Bueno, creo que no son tantos años. Estás con el micrófono apagado, Dalia. Ah, ya. Hace 6 años fue exactamente que desde que no nos vemos. Y el proceso creo que sí lo empezamos hace 11, ahí con los chicos de UNIPA. Bueno, no sé, Dalia, a mí me gustaría que me cuentes. Yo supe que la emisora de la IETABA continuó, ¿sí? Porque la dejamos como articulada con, pues, dentro del plan educativo. No sé si continúe. Cuéntame un poquito eso también. Sí, de hecho, pues comentar un poco de que después de que pues tuvimos esa formación, decidimos en ese entonces, si no estoy mal, estaba don Gabriel Bisbicús al frente de todo el tema de educación. Entonces, ese era como o el sueño que nosotros teníamos, que queríamos tener pues dentro del colegio, contar con eso. Y pues gracias a Dios lo obtuvimos por medio de él y obviamente pues con todos los compañeros que en ese entonces también estábamos allí,
hicimos minga, hicimos lo posible como para decorarlos y en ese entonces fui la coordinadora de la emisora estudiantil que lo nombramos Inguapic, que significa vientos de palabra. Entonces, pues era como por medio de, hace rato tú lo mencionabas, por ejemplo, el río para nosotros pues nos transmite, el viento, todos ellos pues son personas que sí espiritualmente nos acompañan. Entonces quisimos como decir que nosotros éramos como la voz a seguir a través del viento, llegar como a más jóvenes y conservar como todo lo propio y las demás cosas que podrían, pues decíamos hacer, que se podría hacer a través de la comunicación. Dejamos esa emisora allí organizada con algunas herramientas también y la emisora hasta la actualidad está funcionando. Hay días que yo paso por ahí y recuerdo también que pues fue un espacio muy importante y de ver cómo se han sumado más jóvenes. Creo que si no estoy mal, ahorita la Yetaba cuenta como con más de 800, 900 estudiantes que están allí y lo manejan siempre los chicos de entre noveno, décimo y 11 grado. Y pues han sido muy, muy bonitos los procesos de ver cómo de lo que quizás en ese entonces de pronto nosotros no lo obtuvimos así de manera muy fácil o no lo teníamos. Hoy en día los chicos pueden contar con esa herramienta y a veces me invitan en los espacios, también pues son también muy agradecidos también por eso, por ese proceso y, y pues nada, eso es como un poco pues comentar de que se dio y pues bonito que pues también valoren ese esfuerzo que en ese entonces se hizo. Me alegra muchísimo lo que cuentas, Dalia. Yo hasta hace unos años supe que la emisora continuaba, luego perdí ahí el vínculo y pues me alegra muchísimo lo que me dices, que la emisora continuó, que continuó con el nombre que en ese tiempo se lo pensó, que esa semilla que se puso pues se mantiene y sigue atrayendo a más jóvenes. En ese tiempo, no sé si tú estuviste como en uno de los encuentros que estuvimos en La Granada o en Ñambí, creo que sí, ¿cierto? Sí, sí, tuvimos la oportunidad de ir con los chicos de la Llevas, que también pues fueron, y fue un espacio, diría, también muy bonito porque fue un espacio más como de despejar, de que tengo que hacer las ¿Escuchas? tareas, un espacio pues más de desconcentrar, de divertir, pero también un espacio más de conexión con el territorio que de pronto algunos jóvenes ya no estábamos en casa, en el SAO, en el Catsazú, en el territorio como antes, pues nosotros lo estábamos, donde teníamos que ir a pescar tranquilamente, donde pues nosotros hacíamos recolectar, por ejemplo, la comida, entonces todas esas cositas ya algunos jóvenes no lo hacíamos porque pues con toda la situación que habíamos vivido ya no teníamos como ese acceso, diría, como al territorio. Pero al estar allá, pues que era como volver a revivir como cuando uno fue niña de 9, de 10 años, también como esa conexión del conversar desde el fogón, pero también de soñar, de proyectar, siempre decíamos, y me preguntaban, creo, de hecho, Dalia, ¿tú qué sueñas de grande? Y yo decía, pues quiero ser como ustedes, de pronto estudiar comunicación social, pero esa ha sido como, y me dio de hecho como el camino de cuando me gradué, decía voy a estudiar comunicación social, pero eso fue como pues espacio muy bonito, amistades que hasta ahorita como John Edison, que está también en los procesos de político más, por decirlo así, ha estado como muy entregado también a la organización Camagüey. Y pues nada, decir que ahorita de los jóvenes que estuvimos, estamos como en los diferentes espacios, quizás, pero liderando. Y eso es como lo más bonito que puedo resaltar pues de estos procesos de aprendizaje.
Hay una pregunta para ti en ese sentido, Dalia. Acá una persona que está en el chat nos está preguntando esto. Nos dice que si los micrófonos de la emisora no solo sirvieran para recibir la voz de los jóvenes, sino que en este momento pudieran hablar, ¿qué crees que nos dirían sobre qué fue lo más importante que vivieron los jóvenes que participaron del proceso? Imagínate que los micrófonos no reciben voz, sino que hablan. ¿Qué nos contarían sobre lo más importante que vivieron los jóvenes que participaron en el proceso? Lo más importante, por decirlo así, que se vivió, ¿Qué nos contarían? yo diría que el conversar sobre el idioma Awabik, porque ese fue uno de los espacios donde como que, no sé, es como una conexión más fuerte de poder decir, esto me identifica, o prácticamente de estar vivo y sentir como ese, no sé, ese sentido de decir soy agua, con decir que uno, que por ejemplo a mí me decían, ¿usted de dónde es? Yo pues de mi resguardo, Gran Sábalo, por entonces soy agua y hablan su idioma, cómo se identifica. Y ese fue uno de los retos que nosotros propusimos, por eso, si no estoy mal, todas las cuñas que hicimos o las grabaciones de las historias propias, la mayoría de las voces están a través de mi voz, porque en ese entonces tampoco habíamos como muchos hablantes dentro del equipo y todo el mundo era como que Dalia, pues dígame así sea una palabrita o dos palabritas, pero y uno pues se sentía como que se sentía acogida de alguna manera, porque yo en ese entonces también, y muchos de los jóvenes, no solamente por el conflicto armado, o quizás sí también pasemos muchas necesidades y estábamos como solos fuera del territorio, incluso de la familia, y el estar en ese equipo pues nos sentíamos acogidos como en familia, y fue un espacio muy bonito, pero más resaltaría eso de uno, pues el tema de compañerismo, de familia, de aprendizaje, pero también el idioma Awabik, que hizo que de alguna manera nosotros nos empoderemos más de la cultura y pues hoy en día quizás poder, yo por ejemplo hoy en día ya puedo decir, lo escribo, lo hablo y lo entiendo. Entonces, no sé qué hubiera pasado, pues dado caso quizás no sé si de pronto pues Chacana no llegaba, ejemplo, por decirlo así, pero fue un espacio muy estratégico, preciso en el momento exacto, y eso puedo pues como resaltar. Gracias. Gracias, Dalia. Y tenemos otra pregunta y es, si le preguntáramos a tu territorio, ¿a qué le ayudó la emisora o a qué le ayuda la emisora? ¿Qué nos contaría el territorio? ¿Que la emisora le ayuda a? En mi territorio sí, la emisora ayuda mucho, de hecho. Nosotros siempre decimos, no es quizás, o sea, hay muchas maneras como de llegar a través de la comunicación, ya sean verbalmente o a través pues de transmisión, que pude darme cuenta, ya sea por medio de la emisora y otros métodos, otras herramientas que brinda la comunicación. Entonces, es un mecanismo en la cual, de hecho, para nosotros, para el pueblo Agua ha sido muy estratégico de tener una emisora colectiva propia y poder transmitirlo en el idioma Awabik. Ha sido una comunicación quizás también de conservar lo propio, pero también una forma de poder comunicar, por decir una información que sea de pronto delicada. Uno sabe pues por medio de idioma que pronto, pues hoy en día, aunque ya no está también muy el 100% seguro, pero sí de alguna manera nos hemos apoyado por medio de eso. Entonces pues eso sería como resaltar y decir pues que hoy en día, por ejemplo, en mi territorio hay resguardos que ya no lo hablan, es decir, no hay una persona que ya hable. De los mayores que estaban, pues lastimosamente ya no nos acompañan.
pero ese es como pues comentarle. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias, Paula. Valoramos mucho que hayan hecho esfuerzos para estar aquí en este foro. También con todo lo que implica la imagen de ustedes dos juntas conversando, las fotografías, las palabras. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero de pronto cerrar, Chacana cuenta todavía con todo el material, todo el archivo de los programas radiales que se hicieron, y son muy bellos porque son de diferentes temáticas del territorio aguam. Y como dice Dalia, pues todos tienen, lengua propia y español. Así que sería muy lindo que si alguna de las personas o de las instituciones que están aquí quieren obtener ese material, con todo el gusto nos hablamos por interno y vemos la manera de que puedan tener este material. En este proceso que estamos ahorita en Chacana de reorganizarnos y de algunas reestructuraciones internas, también queremos pasar ese material a digital para poderlo subir a plataformas virtuales. Okay. Claro que sí. Le extenderé igual tu voluntad de compartir a los que no pudieron venir. ¿Listo? Es lindo ver como que hay un hilo que conduce las tres presentaciones de hoy. Claudia Guerra nos habló un poco alrededor de por qué trabajar en la pervivencia de la lengua y en la transmisión generacional de la lengua materna o de la lengua de origen de los pueblos étnicos es un propósito del acompañamiento psicosocial. Nos dijo que hay cosas que solo se pueden decir en la lengua materna. También nos contaba cómo las comunidades víctimas del desplazamiento forzado se rompe esa traza generacional de los abuelos, los padres y los hijos que crecieron en contextos de desplazamiento. Y Dalia nos hizo ver la importancia de protegerse también a través de hablar justamente el awabit, de esas cosas que solo pueden ser dichas en su lengua. Y esa sensación de acogida que dice ella, nos preguntaban si yo era awa y si hablaba el idioma, y me decían que dijeron que sea 2 palabritas. En esas frases de Dalia se nota la valía que tiene esto como uno de los propósitos psicosociales. También esta es como una estrategia muy creativa, que viene acompañada de lo que nos contaba Paula, que es caminar el territorio, ¿sí? Porque es ir al paisaje sonoro a través de la radio, pero también al despertar de los sentidos para poder afincar nuevamente un vínculo con un lugar del que se estuvo obligado a partir, a irse. Seguramente, digamos, no solo por las palabras que compartieron, sino también por las fotografías y por la emoción que acompañó esas palabras, entendemos cómo llegó a ser este proceso a través de la radio, una estrategia y una herramienta de soporte emocional y vincular para los jóvenes que se reunían, que se protegieran del reclutamiento, que se alegraban de verse y que caminaban ese paisaje sonoro. También creo que Dalia hizo un ejemplo hermoso al decir que el tejido de la higra era el medio por el cual se expresaban, no tanto con las palabras, sino con los gestos, dijo Dalia. Esos gestos también fueron retomados o enunciados por Claudia para decir que no solo es tejer la palabra en el sentido de hablar, sino de tejer, o sea, de tejer como acto material en el que el esfuerzo físico y el cariño, la historia que cuenta el tejido, la historia de gratitud, por ejemplo, que cuenta Dalia en el ejemplo que dice de regalar un bolsito, luego nos tradujo que la higra era un bolsito, guarda las memorias también afectivas de las personas. Las memorias afectivas, entonces, nos dicen ellas, no están solo en las palabras, sino en los actos, en la manera singular y particular que tienen para comunicarse en nuestros grupos étnicos. Muchas gracias por estar aquí en este foro. Esperamos poder aprender mucho más de su experiencia. Y pues este foro tuvo un acento particular en el trabajo de la Corporación Chacana en Nariño, y digamos el diálogo de esta experiencia de Chacana con
el país, un poco ayer con la comunidad NASA para ver lo que hay en común de las comunidades del sur, ¿no? De las comunidades andinas, en la experiencia del dolor y en la experiencia de la recuperación, pero también ver el diálogo que tiene eso con las apuestas epistemológicas y metodológicas que han construido en la Unidad para las Víctimas y que particularmente ha construido Claudia Esguerra. Entonces, poco a poco haremos una ampliación del diálogo. Tiene sentido tratar de llegar a Pasto por esta vía, porque la distancia territorial nos ha impedido conocerlas mucho más, a las chicas y a los chicos de la Corporación Chacana, y sinceramente creo que va a ser un privilegio para los que puedan acceder a este material, acercarse un poco más a lo que ustedes hacen. Muchas gracias a todos por este espacio. Si alguien quiere decir algo más para despedirnos. Tenemos pendiente poder conocer a Gabriel Bisbicus. Esperamos poder escucharlo en la próxima oportunidad. Un abrazo grande y entonces con esto damos cierre al foro. Cualquier comentario, pues nos estaremos comunicando. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias.